compañeros. Uy, hay alguien que está hablando en inglés acá al lado mío, no sé si intentan traducir. Bueno, no, creo que es muy valorable el esfuerzo del equipo que se ocupó de armar este taller, por la importancia que reviste tener herramientas para la militancia sindical, pero sobre todo para la militancia política en la clase, en el movimiento obrero. Es algo que nos está faltando y que además tenemos una cantidad de cuestiones, de experiencias que eh, tendríamos que poder sistematizar y poder transmitir a las nuevas generaciones con algunas salvedades. Hoy la ofensiva del capital, valiéndose de la pandemia, está cambiando drásticamente las modalidades de trabajo. Hay generaciones que no conocen qué son los derechos laborales, qué es tener derechos, el derecho a tener derechos, y entonces esto reviste una importancia superior, como un escalón más alto, y es una responsabilidad también para quienes eh, intentamos la transformación social, ¿verdad? Por último, tenemos un desafío mucho mayor, y es que en este contexto, eh, donde el capital está ejerciendo esta fuerza, se encuentra distintos niveles de resistencia en distintos lugares, y entonces tiene que adaptar su forma en ese sistema global. Y acá hay un rico acervo de las luchas obreras, pero justamente como está, por un lado está cortada la cadena de transmisión de la experiencia entre generaciones, por cómo han cambiado también las formas de producir. Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar otro desafío mucho más grande, que es ver cómo podemos unir en estas condiciones de extrema precarización, de fragmentación terrible social y política de nuestro pueblo y nuestra clase, cómo podemos hacer para unir a esta clase y a este pueblo atrás de un proyecto liberador, cómo podemos transformar en un programa de acción sus más sentidas aspiraciones, justo en un momento que vemos esos espectáculos grotescos que tenemos que evitar por todos los medios, que el descontento con las ofertas electorales se transforme en apatía, ver cómo la derecha se asusta del crecimiento de la ultraderecha, etcétera, y entonces vemos que acá la vacante, lo que está faltando, es la irrupción de la clase trabajadora y del pueblo con su instrumento político para decir nuevamente presente, valiéndose de las mejores tradiciones y valiéndose las cuestiones nuevas que tiene que enfrentar, los nuevos desafíos que en el pico más alto de la lucha de clases en nuestro país no era impensable plantearnos los problemas que enfrentamos ahora. Así que bueno, creo que un saludo a ese esfuerzo por parte del equipo y un saludo al esfuerzo de los compañeros que están dedicando esta parte del tiempo para poder formarnos y para meterle para adelante con el cambio social. Gracias. Gracias, Pepi. Bueno, mi nombre es Sebastián, yo soy delegado de ATE INTA, pero también soy miembro del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y del Movimiento de los Pueblos, que es el espacio desde donde estamos convocando estos espacios de formación, que los pensamos inicialmente de acá a fin de año, un encuentro mensual los martes a esta hora. Seguramente ya nos comunicaremos en los próximos encuentros nuevamente para convocar. Y la idea un poco, lo hemos llamado programa de formación para un nuevo activismo, un poco el texto que acompañaba la invitación habla de algunas de las ideas.
que tiene que ver un poco a partir de una reflexión crítica sobre nuestras experiencias de lucha, sobre las transformaciones que van existiendo en el mundo del trabajo capitalista y los debates que atraviesan la práctica militante de todos los trabajadores en ese sentido. Inicialmente lo estábamos pensando el espacio para el activismo de base sindical, pero la idea es que estos encuentros no solamente quede circunscrito a esa militancia, sino también pensar en muchos de nuestros compañeros y compañeras que todos los días activan en el sector territorial. El encuentro de hoy lo titulamos Desafíos del mundo del trabajo en la pandemia, donde van a estar Julia Soul y Javier Beccaria presentando un poco algunas ideas que hemos también compartido en algunos textos que han escrito ellos. Y bueno, como comentábamos, el encuentro pensamos que no sean muy largos, 1 hora y media, 2. Las exposiciones van a ser de 15 a 20 minutos más o menos, para intervenir, hacer preguntas o aportes, se puede hacer por el chat del Zoom, pero también vamos a abrir el micrófono hacia el final para hacer intervenciones cortas de 2 o 3 minutos, así que se pueden ir anotando también por el chat y nosotros lo vamos a ir registrando. Así que bueno, sin hacerlo más largo, la presentación, los presentamos bueno, a Julia Soul, que está en el taller de estudios laborales, investigadora del CONICET, y a Javier Beccaria, que es un abogado laboralista de Mar del Plata, también miembro de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata. Me parece que ya estamos como para arrancar. No me quedó, disculpe, pero ¿quién arrancaba, si Julia o Javier? Javier. Bueno, Javi, dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, desde Mar del Plata saludamos esta iniciativa que nos parece fundamental por algo de lo que dijo recién Sebastián y Pepi, ¿no? La formación de la clase trabajadora. Nosotros, en nuestra formación como abogados laboralistas y militantes, siempre nos ponían de ejemplo, ¿no? Cuando apareció la ley de contrato de trabajo, en el 76, que los trabajadores iban a la fábrica o a sus lugares de trabajo con un ejemplar de la ley, conocían al menos los rudimentos básicos, ¿no? Obviamente el derecho a huelga, las vacaciones, lo que correspondía por una indemnización por despido, el aguinaldo. Bueno, eso lo hemos ido perdido como clase día a día, y llegamos a la situación en que estamos hoy, ¿no? Con la aceleración del traspaso de la fuerza de trabajo al capital. Y hemos llegado a esta situación también atravesada por la pandemia, que no podemos perder de vista. Y hay algo muy interesante: desde el 12 de marzo del 2020, que salió el primer DNU, que es el 260, el de la emergencia sanitaria, al día de hoy, o sea, en 1 año y 5 meses, se han dictado más de 1.200 normas. En 1 año y 6 meses, más de 1.200 normas. Ahí digo, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, que afectan directamente la vida de la clase trabajadora. Algunas en menor sentido y otras de una forma fundamental. Por ejemplo, el decreto que establece la prohibición del despido, el decreto que establece la prohibición de la suspensión por fuerza mayor o por falta de trabajo, la intimación, que es reciente, a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos de trabajo, inclusive sin estar vacunados con las 2 dosis. Los convenios, la homologación de los convenios entre la UIA y la CGT, que cercenó directamente parte de los sueldos de la clase trabajadora. Bueno, hay un conjunto, ¿no?, de normas que afectan directamente a la clase trabajadora, y un poco la idea es que charlemos y compartir estas normas, conocerlas, no desde un aspecto jurídico, sino desde un aspecto militante. O sea, hay que conocerlas para poder llevarlas a nuestros lugares
de trabajo o de militancia y poder defender a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Dicho esto, no podemos perder de vista cómo llegamos acá, ¿no? La clase trabajadora, no es nuevo que la clase trabajadora viene perdiendo, para decirlo de alguna forma. Si nos centramos en diciembre del 2015, cuando asume el gobierno de Cambiemos, se produce un cambio, para decirlo de alguna forma, cambia el sector de la clase que se ve beneficiado. Y en esto el gobierno de Cambiemos benefició directamente a lo que podríamos denominar como la burguesía transnacional. Por eso, ellos atacaron principalmente a lo que es la normativa laboral, por un lado, y como por ejemplo, atacando lo que es las indemnizaciones, ¿qué apuntan? ¿Qué apuntaban básicamente? Ellos consideran que la indemnización y el sueldo principalmente, ellos lo ven como un costo que tiene el empleador. No lo ven como el pago por la compra de la fuerza de trabajo, ¿no? Sino que lo ven como un costo. Entonces, lo que apuntaban básicamente es a recortar ese costo y a obtener una mayor ganancia. Para eso hay que voltear de alguna forma lo que es toda la legislación laboral que hay en Argentina, que a pesar de todas las cuestiones, todos los temas que se discuten, la legislación laboral argentina es una legislación avanzada en la región y a nivel mundial. Y esto no es gratuito, esto es producto de la lucha de la clase trabajadora de los últimos 50 años, ¿no? Que se han conseguido esta legislación laboral. Por eso, retomando, el gobierno de Cambiemos apuntó directamente a modificar, no sé si todos recordarán seguramente, el mes que se modificó la ley de jubilaciones, la legislación laboral, que hubo movilizaciones en la plaza de los dos congresos, con represión incluida. La ley de jubilaciones se modificó, la legislación laboral no fue modificada. ¿Por qué? Porque básicamente, no por una cuestión de partidos políticos, sino por una cuestión de que la gente se organizó y salió a la calle y evitó de alguna forma esa modificación. Lo que no se pudo parar, por ejemplo, fue la modificación de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué generó eso? Que todos los trabajadores y trabajadoras que tengan algún accidente o enfermedad profesional deban ir obligatoriamente a las comisiones médicas. Por otro lado, el gobierno de Cambiemos intentó quitarle al Poder Judicial la decisión de los conflictos y llevarlo a lo que es las cámaras de la seguridad social, que está saturada como está todo el Poder Judicial, ¿no? Pero está muy saturada, entonces lo que eso genera es un laberinto burocrático que desalienta obviamente el reclamo de las y los trabajadores. Pero todo este proceso, ¿no? Que vino atado con, como dije antes, una baja salarial, un proceso de devaluación que benefició obviamente a todo el empresariado transnacional en pos de la clase trabajadora. A modo de ejemplo, está bueno ver cómo se fue deteriorando el salario y las jubilaciones. Si nosotros nos paramos en el 2016, la jubilación mínima era de $323, en agosto del 18 $213, en agosto del 19 $200, y en agosto de este año $152. Del 2016 al 2021 pasó de 323 a 152. No mejor suerte corrió el salario mínimo vital y móvil, que pasó de enero del 2016 de $437 a agosto del 2021 a $165. Todo esto no es plata que desapareció, sino que fue una ganancia a favor de la clase trabajadora, a favor de la clase empresarial, a costa de toda la clase trabajadora. Como dije, este proceso, que estaba orientado básicamente en beneficiar a lo que podríamos denominar la burguesía transnacional, tuvo un cambio de matices con el cambio de gobierno, con el traspaso de Cambiemos al gobierno de Alberto Fernández, en cuanto a los sectores que se beneficiaron, pero la clase trabajadora se siguió empobreciendo. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo,
Lo que afecta al día a día de la clase trabajadora, como son estas leyes que mencioné antes, la legislación laboral, o hacía hincapié, ponía como ejemplo recién la ley de accidentes y enfermedades profesionales, no fueron modificadas en pos de la clase trabajadora, sino se siguieron modificando en pos, por ejemplo, el caso de los accidentes, en pos de las ART. Ahora, después del fallo Marchetti de mayo del año pasado, cualquier trabajador que tenga un accidente o una enfermedad profesional debe recurrir obligatoriamente a la comisión médica. O sea, es un ámbito administrativo donde los abogados laboralistas no tenemos injerencia, sino que ahí te atiende un médico y el médico decide tu salud y decide también jurídicamente cómo está el procedimiento. Eh, entonces, nos ha pasado acá en Mar del Plata, hay ejemplos concretos donde, por ejemplo, el médico atiende a un trabajador de la construcción y le pregunta hace cuánto tiempo está en la empresa. El trabajador le contesta hace 9 meses, porque, como todos muchos sabrán, el trabajador de la construcción trabaja según la obra, le dan de alta y le dan de baja. Pero hay trabajadores de la construcción que están hace 30, 35 años, 20, 25 años trabajando en esta modalidad. Por lo tanto, su antigüedad en el sector supera los 20 años. Sin embargo, para la ley, lo que toma como punto de partida es hace cuánto que está en la empresa, y capaz que en esa obra está hace 6 meses. Por lo tanto, dentro de la ley, o sea, esto es legal, cuando muchas veces nos preguntan, ¿es legal? ¿No es legal? Sí, esto es legal. Dentro de la ley se considera que ese trabajador tiene una enfermedad inculpable, una enfermedad que arrastra producto de su vida y no de su trabajo. Esto nosotros, obviamente como abogados lo vivimos en lo jurídico, pero la clase trabajadora lo vive día a día. Y tomo como ejemplo el sector de la construcción, porque es un sector donde las enfermedades profesionales y los accidentes se ven muy a menudo y en la enorme mayoría de los casos no son resarcidos. Pero esto pasa en, podríamos decir, en el 100% de la clase trabajadora y en el 100% de los sectores. Como dije, la modificación de gobierno, y esto no es por una cuestión partidaria, sino mirando objetivamente lo que le pasa a la clase trabajadora, en el caso de los accidentes y las enfermedades, no vio ningún beneficio, sino que el perjuicio continuó. ¿Por qué? Porque siempre también, eso lo podemos ver en el día a día, la clase capitalista avanza hasta lo que le permite la clase trabajadora. Como bien decía Pepi, la fragmentación de la clase trabajadora impide, lamentablemente, poner mayores trabas. Entonces, continúa avanzando. Donde sí no se puede avanzar es en la modificación de la legislación laboral. Por eso es muy interesante analizar las más de 1.200 normas que se han modificado. Podemos ver en todos lados nosotros que el despido está prohibido, la suspensión por falta de trabajo está prohibida. Pero estoy seguro que si le pregunto a cualquiera de ustedes si no conoce o no tiene algún compañero o compañera despedido o suspendido, seguramente todos tienen más de uno. Eh, Me arriesgo a decir que todos tienen más de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo fundamental, y retomamos lo que decíamos al principio. El conocimiento y el saber que ha perdido la clase trabajadora ha permitido que el empresariado avance sobre la clase trabajadora, ¿no? Estamos en un contexto con un porcentaje de desocupación de más del 10% y con principalmente afectados en los jóvenes entre 14 y 29 años. O sea que la fuerza de trabajo fundamental que tiene el país está afectada por la desocupación y la precariedad. Las normas que se han dictado en este último año y medio, en el mejor de los casos, y objetivamente lo que ha buscado es evitar el despido, mantener el trabajo, pero a costa de salarios bajísimos. Según información del INDEC, el 60% de la clase trabajadora activa cobra 25.000 pesos cuando la canasta salarial, estoy hablando de fines del año pasado, cuando la canasta salarial estaba en los 36.000 pesos. O sea, más de la mitad de la clase trabajadora activa estaba por debajo de la canasta salarial. Las normas lo que intentaron es evitar el despido a mansalva por parte del capitalista en un contexto de pandemia. Pero esto lo ha evitado para nosotros a cuentagotas. ¿Por qué? Porque
el capital se ha valido de otras normas, como por ejemplo la suspensión y el despido por fuerza mayor. Nosotros siempre le intentamos decir a la gente, inculcar a las trabajadoras y a los trabajadores, que cuando hay un despido por fuerza mayor se debe cumplir con un requisito, con un procedimiento. Este procedimiento parte de la intervención de los sindicatos. Y en caso de que no haya una intervención sindical activa, puede haber una conformación, ¿no?, de lo que sería el colectivo, de un colectivo de ese sector de trabajo que debe participar en el proceso de cierre de fuerza mayor. Hoy en día no se da esto, sino que directamente a la trabajadora y al trabajador le llega la carta de documento despidiéndola por el 247, que es un artículo que permite pagar la mitad de la indemnización, y bajo el argumento de la fuerza mayor. Por eso ahí es muy importante la organización, ya sea la organización sindical, gremial o colectiva de ese lugar, o la organización de base que pueda a esa compañera, a ese compañero asesorarlo para contestar, rechazar esa carta de documento de despido y así poder primero intentar evitar el despido y en el caso que no se pueda evitar, porque desde el lado de la patronal hay un impedimento a reincorporar a ese trabajador o ese trabajador, sí hacer un reclamo judicial, que es lo que corresponde en estos casos, ¿no? También, y eso es importante porque aunque parezca mentira, siempre se ataca al sector de abogados laboralistas diciéndole principalmente que somos generadores de juicios, ¿no? La industria de los juicios, como lo llamó en su momento Macri, como también en el gobierno anterior, Cristina ponía de ejemplo la industria de los juicios en el tema de las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque a mayor avance capitalista, en las condiciones de trabajo que hay en Argentina, es objetivamente que va a haber mayores accidentes y mayores enfermedades. Siempre que hubo un ataque a los laboralistas, poniéndolos como responsables de la industria del juicio, siempre, indefectiblemente, hubo un avance del capital sobre las normas protectorias de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, aunque de repente para el común lo puede interpretar como un conflicto sectorial para los abogados, en realidad lo que están atacando es a los defensores de la clase trabajadora. Por eso siempre es importante prender el radar cuando desde el Poder Ejecutivo o Legislativo se levantan las banderas de la industria del juicio. En este sentido, es que nosotros intentamos fomentar el conocimiento de las normas básicas para la clase trabajadora. No sé cómo estamos con el tiempo, Seba, pero la idea era un poco abrir como disparador estas cuestiones y invitar, después de que hable Julia, un poco el intercambio, porque también como dijimos, como dijo Seba al comienzo, ¿no? Esto no se trata de que sea una clase magistral ni que vengamos a tomar apuntes, sino intercambiar experiencias y conocimientos para formarnos todos y replicar, ¿no? Replicar estos conocimientos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de militancia. Así que, Seba, le doy paso a Julia y después en todo caso retomamos. Bueno, gracias Javier. Por ahí comentarles también que están participando del encuentro trabajadores de Just, que están en conflicto. Por ahí no quería dejar pasar ese anuncio. Y volver a repetir lo que ya habíamos dicho, que cualquier pregunta o intervención se puede hacer por chat, se puede pedir la palabra para hacer intervenciones cortas. Una vez que terminemos con las presentaciones de los panelistas, se pueden anotar también por ahí por el chat. Bueno, Julia, ¿estás preparada? Lista. Espérense, hay una sirena justo ahora, justo a tiempo. Bueno, hola a todos.
La verdad que estoy, bueno, gracias a los compas que organizaron y que se pusieron la actividad ahí al hombro, y estoy re contenta porque estoy viendo así un montón de caras y nombres conocidos, compañeros, que hace mucho que no nos vemos, pero saber que andamos por la vuelta me pone muy, muy contenta. Bueno, yo pensaba compartirles algunas cuestiones que, digamos, pudimos ir trabajando y intentando sistematizar en distintos espacios colectivos, como el taller de estudios laborales, como la junta interna donde soy parte, ahí en ATE CONICET, espacios como, no sé, bueno, distintos espacios por donde uno va pululando, y organizaciones y demás, que tienen que ver, digo, estas cuestiones, esto es lo que quería decir finalmente, es que voy a plantear discusiones, voy a plantear problemas, voy a plantear como ejes por donde van pasando las discusiones, las inquietudes y los dilemas que nos vamos enfrentando por ahí en la militancia cotidiana, más con la idea de ordenarlos y de poder compartir entre todos y reponer en todo caso qué es lo que estamos haciendo respecto de eso, qué es lo que pensamos, cómo lo vemos, que con la idea de presentar algunas caracterizaciones o evaluaciones o afirmaciones cerradas sobre ningún tema. Está la sirena full, espero que no se escuche mucho, que no joda mucho. Bueno, el textito que estuvo circulando con la convocatoria a la actividad es un textito de más o menos hace un año, que tiene más o menos un año, en donde ahí identificábamos cuáles habían sido los efectos inmediatos, por decirlo de alguna manera, de las políticas de cierre, del aislamiento, de la cuarentena y esto, sobre la clase trabajadora. Pero como de alguna manera ya Pepi en la presentación y después en los ejes que fue poniendo Javier en su intervención, también mostraron que esa situación fue evolucionando, fue desarrollándose, hoy, digamos, es como que nos estamos enfrentando a cuestiones diferentes, elementos diferentes, que nos permiten como trazar, digamos, algunas caracterizaciones más acabadas. Si en aquel momento nosotros pensábamos o planteábamos que los problemas inmediatos que estábamos enfrentando los trabajadores con las políticas de cierre tenían que ver con aquellos sectores que no estaban, digamos, contemplados como esenciales y que por lo tanto no estaban cerrando o no estaban trabajando, tenían que enfrentar rebajas salariales, tenían que enfrentar suspensiones sin salario, tenían que enfrentar despidos. Aquellos sectores que eran considerados esenciales tenían que enfrentar justamente la necesidad tenían que enfrentar la necesidad y la posibilidad de poder construir condiciones para la prevención de la salud, yendo a trabajar, digamos, aún concurriendo a trabajar, y con esto hubo toda una dinámica de conflictos y de organización muy interesante, que me parece que es de las cosas que hay que anotar para recuperar. Y después había un gran contingente de compañeros que no podían, digamos, quedarse en casa, porque justamente su misma subsistencia, su misma reproducción dependía de que salieran a buscar la changa, el laburo informal, digamos, y la diaria. Pero al mismo tiempo, esa visión, digamos, de este sector, también me parece que tapaba o ocultaba digamos, o dejaba por ahí rezagada en importancia la actividad de un montón de compañeros y compañeras que tenían que salir a trabajar, que no estaban, digamos, en los sectores considerados esenciales y que no estaban protegidos en términos de la legalidad, pero que
sus tareas resultaban fundamentales para garantizar condiciones mínimas de seguridad y salubridad en los espacios y en los territorios donde vivían. Las cooperativas que se dedican al saneamiento de arroyos, el zanjeo, el cuidado de las mínimas condiciones en la calle, urbanas y demás, es toda fuerza de trabajo precarizada, toda fuerza de trabajo que justamente está regulada como cooperativas, como microemprendimientos y demás, pero cuyas tareas son fundamentales para poder sostener las condiciones de reproducción en los territorios en los que viven. Y esto me parece que se ata entonces con tres cuestiones que se fueron expresando en el contexto de la pandemia y que me parece que tienen que ser insumos para que podamos pensar de conjunto como clase trabajadora cómo podemos ir articulando acciones y respuestas. La primera cuestión tiene que ver con esto de cómo se pusieron de relieve, cómo se evidenciaron las tareas de cuidado, las tareas de reproducción como fundamentales. Pero al mismo tiempo, como fundamentales para sostener la vida, para sostener, no la vida de individuos, la vida social. Pero al mismo tiempo, cómo esas tareas están absolutamente degradadas, precarizadas y desvalorizadas, en el marco de que, en la mirada de la lógica del capital, la lógica cerrada del capital, no están directa o inmediatamente involucradas en su valorización o en el incremento del capital o en la acumulación del capital. Y digo directa o inmediatamente, no estoy diciendo que no están involucradas o que no hacen a las condiciones que necesitan los capitalistas para desarrollar su producción. Pero lo que digo es, en un contexto de crisis, parte de la ofensiva que señalaba Pepi es justamente presionar todavía más sobre esos sectores que no están inmediatamente ligados a la reproducción del capital. Entonces ahí me parece que hay un elemento que tenemos que seguir dándole la vuelta, seguir recuperando debates, seguir recuperando articulaciones, formas de acción, porque hace a cómo ponemos como clase por delante todo ese conjunto de trabajadores y trabajadoras que están sosteniendo, y digamos, el conjunto de trabajadores y trabajadoras y también el trabajo, ¿no? Esa masa, ese tiempo de trabajo que se sostiene en los hogares, en los barrios, en los territorios, en organizaciones, en instituciones estatales, pero que hace a la reproducción de nuestras condiciones de vida. Y cómo mejoramos ese trabajo y cómo mejoramos esas condiciones. Ahí tenemos como un frente que me parece que se abrió, fue muy visible durante la pandemia, que se expresó en conflictos en el sector de salud, los compas de hospitales, de distintos lugares estuvieron poniendo por delante sus condiciones de precarización, atadas a que eso significaba no poder sostener las condiciones de atención de la salud que eran necesarias para enfrentar la pandemia. Entonces ahí hay como un frente. El otro frente que me parece que está bueno como también pensar, tiene que ver con todo este cúmulo de actividades en el que Javier hizo bastante hincapié en cómo se fue desarrollando la ofensiva en términos legales y en términos de la regulación, que tiene que ver con la salud laboral, la situación de salud y el cuidado de la salud de trabajadores y trabajadoras en sus ámbitos laborales, digamos. Y ahí también se abrió todo un frente muy interesante también para mí, para poder ponerle cabeza y pensar cómo acumulamos, cómo lo traducimos en acumulación, pero que tuvo que ver con un montón de compañeros, compañeras, juntas internas, comisiones internas, activistas, delegados, delegadas,
en menor medida, digo, con menor visibilidad o digamos, con diferente dinámica, también direcciones regionales, direcciones sindicales regionales y locales, que tiene que ver con cómo la pandemia rompió este tabicamiento entre lo que pasa dentro de la fábrica y lo que pasa afuera, o dentro del lugar de trabajo y lo que pasa afuera, como claramente, digamos, como una frontera clara para discernir qué es lo que es responsabilidad de los empleadores y qué no en términos de la salud de los trabajadores. Entonces, toda una cuestión relativa al modo en que se producía, a la forma en que están organizados los procesos de trabajo, a la forma en que están organizados los turnos, porque eso implica el transporte de los trabajadores hacia los espacios laborales y demás, de repente estaba puesto en cuestión porque no podía soportar condiciones de prevención. Y ahí hubo una reacción muy rápida y digamos, como, bueno, cada uno reaccionó según su modo de ser, digamos, y ahí las patronales rápidamente reconstruyeron ese tabicamiento, en la medida en que además se hacía necesario, era necesario en función de la producción, digamos, de sostener la actividad económica, abrir los espacios, los lugares de laburo y que vuelvan a sus plenas condiciones, y ahí fueron muy rápidos y salió tanto el discurso estatal y la intervención estatal como las posiciones de las direcciones dominantes, salieron a decir, bueno, las fábricas, los espacios laborales tienen protocolos, ahí no hay contagios, ahí está garantizado que no hay contagios. Ellos reconstruyeron muy rápido la frontera, pero me parece que tenemos que ir revisando y que vamos a ir encontrando acciones de un montón de espacios en donde la forma de laburar, la forma de organizar, con límite, ¿no?, el proceso de trabajo, estuvo puesta por pautas que fueron pensando los propios compañeros a partir de su experiencia en ese proceso de trabajo, los propios compañeros, las propias compañeras. Y eso me parece que es una experiencia que bien molecular, bien capilar, digo, bien dispersa, ¿no?, que se entienda bien, digo, no estoy diciendo que hubo un super movimiento de reorganizar la producción para prevenir el COVID por parte de los laburantes, pero sí que hubo experiencias situadas que nos permiten pensar que hay un acervo de saberes y de acciones y de prácticas alrededor de los procesos de trabajo que tienen que redundar en acumulación y en construcción de poder, pensando en términos de salud. Y ahí viene la otra dimensión, que es esto de qué es la salud y cómo chocaron los criterios empresarios y patronales y los criterios de los laburantes, del pueblo trabajador, sobre qué es la salud. Y acá es como importante también tomar nota de esto, ¿sí? La salud en términos de cómo sostenemos y expandimos y mejoramos las condiciones en las que desarrollamos nuestra existencia como trabajadores, choca, digo, esa idea amplia que me parece que la tenemos que politizar, que la tenemos que cargar de politicidad, choca contra criterios eficientistas y de rentabilidad de la producción de salud, digamos, donde la salud se produce como una mercancía, y entonces aquellos sectores que tienen mejores condiciones y mejores posibilidades de atender su salud y de tener mejores servicios de atención y demás, son los que en general surfean mejor las olas de las enfermedades y demás, y aquellos sectores, los pobres, los trabajadores y demás, estamos en peores condiciones para prevenir y para cuidar nuestra salud. Pero digo, cómo esta pandemia, el modo en que se transmite, el modo en que se difundió, se dispersó el virus, así, implica que eso también es un problema. Implica que eso
ese modo de administrar y de pensar la salud también es un problema, tampoco responde a las necesidades de las mayorías y también significa que las condiciones para la prevención son mucho peores para los trabajadores y se ata a estas condiciones del hábitat, de la vivienda, del transporte, digo, todas estas condiciones que identificamos con la precariedad en sentido amplio, están absolutamente vinculadas con las posibilidades de construir políticas de prevención y de cuidado de la salud que sean integrales y que atiendan al conjunto de la clase. Y en ese sentido, el tema del impacto, ¿cómo voy con el tiempo? Porque se va. Bueno, sigo hasta que se va. Me avisan, ¿no? Dale, dale, dale. Dale. Bueno, en ese sentido, me parece que esto de tener en cuenta estas modificaciones y cómo la regulación fue como, digamos, de alguna manera angostando el camino por donde los trabajadores podemos defender nuestra salud en los espacios de trabajo, también es un elemento a tener en cuenta, una dimensión a tener en cuenta como parte de esta ofensiva más articulada. Porque ya hace, digamos, desde la reforma de la ley de riesgo de trabajo y demás, se profundiza esta perspectiva de la salud, no solo, digamos, las indemnizaciones, no solo los salarios son vistos como costos, sino también la salud de los trabajadores. O sea, mantener un trabajador sano también está pensado como costo por parte de los empresarios. Porque entonces, con, digamos, toda la lógica de las ART, a lo que lleva es a una lógica reparatoria que no nos devuelve a nosotros calidad de vida, ni por las enfermedades que tenemos, ni por los accidentes o las mutilaciones que sufrimos, que se resuelve con una indemnización que siempre es poca, porque justamente no nos devuelve calidad de vida, y que claramente en este contexto de COVID se demostró absolutamente ineficaz para poder justamente prevenir y para poder atender la situación de contagio en los lugares de trabajo. Yo revisaba antes de empezar la charla el informe de Basta de Asesinatos Laborales, en donde con un rastreo como muy digamos, de hormiga, muy capilar, tratando de pensar y de descular esta información que no es para nada visible, se calculaban en 985, el año pasado, ¿no?, los trabajadores que fallecieron contagiados en sus lugares de laburo. Pero si nosotros miramos cuál es la normativa para denunciar un caso en la RT y después miramos qué es lo que hacen las empresas para no denunciar los casos y demás, podemos inferir que la cantidad es muchísimo mayor. Y entonces ahí tenemos otra vez este choque de intereses inmediatos entre nosotros cuidar nuestra salud y las patronales producir, expresado en el sistema de salud y el sistema de riesgos del trabajo. Digo, para ver cómo estas cuestiones más amplias, de, bueno, cómo pensamos la salud, cómo pensamos cómo defendemos nuestra salud y demás, conecta con cuestiones muy cotidianas y muy puntuales de qué es lo que pasa cuando nos enfermamos efectivamente. Así que bueno, ese me parecía otro paquete ahí para pensar. Que además, bueno, está puesto, digo, esto del sistema de salud que está puesto incluso por la propia clase dominante, por el propio gobierno, por sectores, digamos, del gobierno, está puesto como un problema. Entonces me parece que ir atendiendo eso y poder pensar qué es lo que tenemos que poner los trabajadores ahí es como una punta de construcción y de debate importante. Y para lo último, porque ya creo que voy medio cansándolos, me parecía importante recuperar también esta idea que, bueno, un poco Pepi planteó también en la introducción, que es cómo
en cómo las patronales fueron gestionando la pandemia, se fue evidenciando una articulación que seguramente venía, si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que pasaba en nuestros propios laburos y qué es lo que pasaba en nuestra vida cotidiana, seguramente vemos que venían como viéndose indicios, pero que, digamos, en la pandemia aparece como toda una articulación entre los procesos de digitalización, de virtualización, implementación del teletrabajo, del trabajo remoto, erosión de los colectivos laborales y lo que yo llamo, perdón, como reforma laboral de hecho, eso, implementación, o sea, imposición de medidas de flexibilización, de polivalencia, de cambios de jornada y demás, de manera no siempre en consulta en términos de la formalidad de la firma del acta ministerial con la representación gremial, pero sí con la clara, digamos, con la clara impronta y el claro impulso patronal. Eso se fue articulando durante la pandemia con esto, la excusa o vehiculizado por estos límites que se le ponían a la producción y digamos, con las licencias y demás. Y me parece que a esto también tenemos que atender, mirar, ponderar qué es lo que, de qué manera esto está impactando en nuestra vida cotidiana, en nuestras condiciones de trabajo, y de qué manera nos va desarmando, como va desestructurando de alguna manera las bases sobre las cuales nos plantábamos, tanto para organizarnos como para pensar las reivindicaciones. Que quizás esto es, por ahí lo estoy diciendo así medio en bruto, porque no me sale de otra manera, porque lo vengo pensando, pero bueno, es esto, de cómo construimos reivindicaciones que sean capaces de como dar en el centro de el modo en que se están produciendo las transformaciones. En esta correlación de fuerzas, en esta situación. Yo iría cortando por acá, con la única nota al pie es que me parece importante tomar nota de que por ahí tenemos como algunos reflejos en cómo salir cómo salir a responder a las imposiciones patronales, que pueden llegar a reproducir fragmentaciones y segmentaciones, que ya de por sí la pandemia acentuó, y que entonces, bueno, me parece que es como otra punta para tener como alerta en el modo en que vamos pensando cómo encarar la cuestión. Gracias. Bueno, gracias Javier, gracias Julia. Abierto la posibilidad de hacer preguntas, abierto también la posibilidad de hacer intervenciones. Luis Totorales en algún momento levantó la mano, no sé si quería decir algo, hacer alguna pregunta. No se escucha. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Torales, soy trabajador de YUS. En estos momentos nos encontramos tomando la planta de Loma del Mirador, en el cual era nuestro lugar de trabajo, que del día 16-17 de febrero la patronal inició un lockout y un vaciamiento, dejando a 52 trabajadores en la calle prácticamente. Tomamos distintas medidas mediante canales de tipo Facebook, hicimos Instagram para visibilizar nuestra problemática, hicimos diferentes actividades, una caravana por distintos medios de comunicación donde no tuvimos ninguna trascendencia. Luego de esto iniciamos un bloqueo de 18 días en la planta de General Rodríguez,
donde mediante el bloqueo de entrada y salida de productos de la planta se logró una sesión de trabajo que nos derivaba a la empresa donde se dirigía, que terciarizó Just, ¿no? A Transfármaco, situado en Escobar, a 60 kilómetros de nuestro lugar de trabajo. Luego de eso, de haber, que hoy pensamos con el diario del lunes, que fue un simple motivo para sacarnos de Rodríguez y levantar el bloqueo, que fue toda una pantalla de la empresa porque no se llegó a nada, de un día para otro se corrieron de la mesa de diálogo, impulsando despidos con causas inventadas a compañeros, dispensándolos algunos, y hoy nos encontramos con vacaciones, ¿no? Que nos dieron licencia a la gran mayoría de trabajadores. Bueno, nada, un poco hablar también del tema de cómo ellos nos dejaron a la deriva con estas cuestiones de salud que decía ahí Julia, cómo nosotros en principio pudimos torcerle el brazo pidiendo que nos pongan remis cuando estábamos trabajando para llegar a nuestros lugares de trabajo, partiendo los turnos en dos, habitualmente había dos turnos, uno de mañana y uno era vespertino, y para que no corriéramos riesgo de contagio, se partieron a los turnos, se hicieron 4 turnos donde trabajaban un turno, cada semana trabajaba un turno, digamos. Bueno, luego de eso nos encontramos hoy con 8 compañeros despedidos, que dejaron de percibir los sueldos, y nada, eso es un poco lo que nosotros venimos atravesando desde aquel momento. Nos alineamos, hoy estamos alineados con el CIT, que es de la CTA Autónoma, el sindicato joven, ¿no? Del CIS. Nosotros estábamos alineados fraudulentemente con el sindicato de comercio, que no era porque somos perfumistas, no podíamos estar alineados, pero ¿qué pasa? Como comercio es más barato, el sueldo es mínimo, entonces nos alinearon fraudulentamente a comercio. Y bueno, hoy lo que estamos pidiendo es tarea, en la cual la empresa se niega totalmente. El sindicato en su momento de comercio nos impulsaba junto con la patronal a arreglar económicamente todo el tiempo, mediante aprietes, ¿no? de su gerente, de sus apoderados, y en conjunto en complicidad con el sindicato de su momento, que era el de comercio. Y bueno, nada, ese es un poco el panorama que puedo hacerle, que seguimos hasta hoy con diferentes acciones gremiales, asistiendo a movilizaciones de distinta índole, con distintos, por todo lado, haciendo visibilizar nuestra problemática, y con muchos proyectos con los compañeros. Estamos iniciando el fondo de lucha, estamos alineados con el sindicato, un sindicato suizo de UNIA, ¿no? De Suiza, que también en su momento nos hizo el bloqueo. Nosotros los iniciamos el 10 de marzo, acá en la planta de Rodríguez, y en conjunto ellos nos acompañaron bloqueando también en Suiza la planta madre, ¿no? Porque esta es una empresa, una multinacional con recursos suizos, ¿no? Con capital suizo, digamos. Y donde ellos nos apoyan continuamente, inclusive hasta en el fondo de lucha, que nos han enviado dinero, y con todos los distintas organizaciones que nos están apoyando. Bueno, un poco eso, nada más, y agradecer por la invitación, y siempre atentos y o sea, estando presente donde el trabajador lo necesite, cualquiera sea la problemática, ¿no? Así que nada, muchas gracias por la invitación, y estamos acá para cualquiera sea la problemática del trabajador. Gracias, Luis. Bueno,
Javier, ahí veo que tenés levantada la mano, si querés. Sí, bueno, primero me solidarizo con Luis desde Mar del Plata y nos ponemos a disposición en lo que podamos colaborar y ayudar. Me parecía interesante, quería retomar un poco lo que decía Julia en cuanto a la salud, ¿no? Que ella bien lo marcaba como un costo también para la patronal, aunque es la vida de la clase trabajadora. Y en ese sentido, contarles un poco la experiencia que buscamos acá y que llevamos adelante en este último mes, eh, incentivando un poco el tema de los comités mixtos, que está por ley en la provincia de Buenos Aires, que hasta hace mucho tiempo y muy pocos lo conocen. De hecho, nosotros la semana pasada con el SADOP, con el Sindicato de Docentes Privados, inscribimos 7, y brevemente es un acuerdo paritario entre la patronal y los trabajadores, que se los comento, no necesitan estar afiliados los trabajadores a algún sindicato, en este caso sí, estaban afiliados. Inscribimos 7, que es parte de la ley, establece que se inscriba en el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio, por ejemplo, desconocía la forma de inscripción, o sea, desconocía la burocracia, ¿no? Siendo el organismo que los inscribe. ¿Por qué lo desconoce? Porque en Mar del Plata no hay ninguno. Y bueno, en este contexto de pandemia, y más en el ámbito de los docentes, nos sirvió porque es un ámbito donde, por ejemplo, se pueden discutir los factores de riesgo. Le pongo como ejemplo, un docente que se lesiona la voz, podría decir en la mayoría de las escuelas, si no en todas, no denuncia a la escuela a su ART como factor de riesgo la voz. Por lo tanto, la ART lo toma e inmediatamente al otro día le da el alta sin incapacidad porque considera que es una enfermedad inculpable. El tema de los comités mixtos de higiene y seguridad, es, entre otras cosas, meter dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, la voz. Nosotros ahora puntualmente estamos con el tema de la voz y el tema psiquiátrico, ¿no? Que en este contexto de teletrabajo, más allá que los docentes están expuestos, el contexto de teletrabajo lo ha empujado, lo ha disparado muchísimo, y no es una cuestión visible. Y obviamente ni la voz ni las cuestiones psiquiátricas están bajo la tutela de las ART. Así que bueno, también les dejo la inquietud. El tema de los comités mixtos es algo que me parece interesante para difundir y militar. Era solo eso, por ahora. Gracias, Javier. Bueno, no hay nadie anotado, ni tampoco ninguna pregunta. José Villa, levanta la mano. Hola, José, sí, ¿te escucha ahí? muy bien. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, yo soy José Villa. Trabajo en Tenaris, en una planta que está acá en Valentín Alsina. Pertenece al grupo Techín. Y bueno, ahí lo escuchaba el compañero que estaba comentando la situación que estaba viviendo en el lugar de laburo, y es bastante parecida a la nuestra, salvo que por ahora no se vienen produciendo despidos. Pero desde que arrancó la pandemia, el grupo Techín, Pablo Roca, ¿no? Uno de los poderosos, nos viene atacando. Creo que viene atacando a todas las empresas del grupo, pero bueno, no hacen mucho ruido el resto de las empresas de los muchachos. Nosotros venimos haciendo el ruido que podemos, digamos, reclamando. Hubo rebaja de salario, ataque al convenio colectivo de trabajo, a la salud. Nos atacaron por todos lados, en definitiva nos vienen atacando por todos lados. Yo soy parte de la comisión interna. Si fuera un partido de fútbol diría que vamos perdiendo 20-0 y todavía no terminó el primer tiempo, pero seguramente en el segundo van a querer meter más goles. Lamentablemente estamos complicados, y creo que la única o gran fuerza que tenemos en esa lucha que venimos dando, por un lado hacia el interior de la fábrica, es la cuestión que tiene que ver con el método asambleario. Tratamos de que todo se discuta con el conjunto de los compañeros de la fábrica, tanto en reuniones en los sectores como en asambleas de fábrica, las definiciones para que se dé lo que se resuelva también en asamblea de fábrica. Eso complica mucho a cierto interés
que tiene la empresa, digamos, de que firmemos acuerdo a la baja, y cierto apresuramiento de una parte de la dirigencia de nuestra comisión directiva de seccional o de nuestra misma organización, de que siempre están apurados en que esto se resuelva, nos han llevado a distintas etapas de negociación, tanto en nuestra seccional, digo, en Avellaneda, en la sede del gremio de la UON de Avellaneda, como en el Secretariado Nacional. Hemos tenido varias reuniones donde nos han planteado cuestiones de buscar soluciones y tratar de resolver. Siempre ha sido amistoso, digamos, el trato, pero eso no quita de que ha sido un apriete bastante amistoso. Bueno, ese es el manejo que tienen los muchachos y que nosotros venimos dando pelea. Lamentablemente, como digo, está complicada la situación, porque un grupo tan poderoso siempre está jugando con la billetera y al producir una situación tan terrible con los salarios como la que venimos viviendo, ¿no? Tenemos salarios con básicos de la UON de que son lamentables, y aún así, digamos, al día de hoy, escuchamos que el secretario general de la UON, Antonio Caló, dice que tampoco haría falta por ahora pedir apertura de paritaria. Bueno, nada, eso, comentarles eso, digamos, nosotros estamos en una pelea que todavía no terminó, defendiendo una parte de nuestro sueldo que nos sacaron, que se denomina premio producción, pero no es un premio nosotros hacemos tubo con costura para gasoducto. Entonces no es, mirándolo de afuera, parecería que es sobre la cantidad de tubos que fabricamos, nos darían un porcentaje de plata todos los meses, y no era así. Tenía que ver con todo el concepto de trabajo que se hace ahí adentro de la planta, un premio que se cobraba de hace más de 40, 50 años. Pero bueno, ni Ministerio de Trabajo, con todas las denuncias que hemos hecho en un año y medio, ha sacado un dictamen todavía. Hemos tenido reuniones también dentro del Ministerio de Trabajo, tanto en la delegación de Lanús, en La Plata, hemos ido a hacer denuncia a Nación, hemos ido a Casa Gobierno, fuimos a la sede de Techín, pero bueno, no se termina de destrabar esto. Nosotros creemos que uno de los puntos centrales ahora, en este momento, que la empresa tiene producción, que está trabajando, sería parar la producción, y una de las cosas que más nos frenan en esa decisión de lucha tiene que ver con el hecho de que los compañeros están ahorcadísimos, no les alcanza la plata. La empresa lo sabe eso, sabe claramente eso, por eso todo el tiempo nos está chuceando como para que arranquemos una medida por tiempo indeterminado que duraría hasta la primera quincena, cuando cobraríamos el sueldo y no nos alcanzaría ni para pagar el alquiler, como le pasa a muchos compañeros nuestros, porque ya hemos hecho medidas de fuerza durante este tiempo, año y pico. Bueno, la verdad que le estoy contando todas tragedias, pero es la realidad que vivimos nosotros todos los días. Creo que a pesar de todo eso que está pasando, creo que lo importante es que estamos dando la pelea, que esa pelea se da en base a una organización, y esa organización se da en base a una base que va tomando el conjunto de los compañeros, los laburantes, tienen la información en el día a día de lo que está pasando y a dónde nos quieren llevar, y como que van perdiéndole bastante el respeto, tanto a esa autoridad que se quiere parar todo el tiempo como que es la empresa y que ellos definen sobre nuestra vida, y más en este tiempo de pandemia, que claramente definieron sobre nuestra vida, porque dijeron cuándo querían que volviéramos a laburar y no les importaba para nada la salud ni de nosotros ni de nuestra familia en medio de una pandemia, cuando nosotros no hacemos una tarea esencial. Y también por eso dimos pelea. Pero bueno, creo que por lo menos por lo que vamos viendo nosotros, y no desde ahora de la pandemia, sino que venimos luchando hace bastante tiempo, creo que hay que apostar a eso, a la construcción con los compañeros y consolidarnos y hacernos fuertes, por lo menos en el caso nuestro que estamos en metalúrgico, tener una posición y un grupo de compañeros que vayan tomando fuerza y conciencia en la lucha que se lleva adelante. Que no es sencillo, para nada sencillo, pero bueno, en esa pelea estamos.
Así que bueno, eso le quería comentar yo y desde ya felicito por la charla y también todo el apoyo a los compañeros que están dando la pelea, el compañero que se estuvo expresando antes, también acá de parte de los compañeros de la fábrica Tenar y CIA de Valentín Alsina, todo el apoyo, compañeros. Gracias, José. Bueno, Viviana tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas, y un saludo enorme a los compañeros, tanto a Javier como a Julia, que nos traen aportes como para poder pensarnos, y me interesó mucho esto de la acumulación de las experiencias. Me parece que es algo que es muy bueno, que mientras que muchos estamos interviniendo en esta pandemia, hay muchísimos compañeros tan valiosos que nos ayudan a pensar estos procesos de transformación que tienen que ver con cada trabajo de nuestro, ¿no? Saludo a eso. Y yo Julia, cuando intervino, habló del segundo frente, que me pareció muy interesante. El segundo frente de que cómo en la salud laboral, cómo las comisiones internas, los compañeros, los afiliados, no afiliados, algún movimiento dentro de los trabajadores, nos fuimos armando y rompiendo las fronteras que muy claramente la pone tanto la patronal como los funcionarios. En este caso yo trabajo en salud, los funcionarios, ministerio, y como también los propios sindicatos, ¿no es cierto?, que avalan esta forma de trabajo que nos someten, y cómo los trabajadores de la salud, agrupados y organizados en la pandemia, fuimos rompiendo estas fronteras. Y lo hablo de una experiencia personal, cuando no estaba, no había forma de trabajar, la pandemia nos sorprendió, fuimos trabajando como pudimos dentro de los hospitales públicos, dentro de los lugares, no había lineales como para poder salir a abordar. Nos fuimos construyendo entre los que estábamos sanos, porque un montón de compañeros estaban enfermos, y cómo, al ver la desarticulación, la desinteligencia del ministerio con los que estábamos trabajando en los territorios con la pandemia, fuimos viendo los malos equipos de protección, berretas, como fuimos viendo que los materiales que teníamos no eran suficientes, las camas que teníamos no eran suficientes, los sectores deteriorados, los edificios, no estábamos preparados, ya el sistema de salud estaba destruido, y teníamos una pandemia para atender en la urgencia, devastado. Eso hizo un shock enorme, que muchos compañeros se enfermen, otros asustados, y otros interviniendo como podíamos, y otros viendo que había que luchar y enfrentar esta situación que estábamos. Y rompimos esos cercos, organizándonos en comité mixto, organizándonos desde abajo, y donde no hubo diferencia entre profesionales, enfermeras, técnicos y trabajadores de limpieza, que son los que más trabajaron y los que menos de protección tenían en todo esto. Las enfermeras trabajando a destajo, y principalmente había una élite que eran los médicos y médicas, que eran los compañeros más necesitados, y que todos acordábamos que eran los médicos y las médicas que tenían el saber en ese momento de poder llevar la pandemia adelante. Entonces había como una especie de cuidado con ellos, pero había un despelote semejante del otro lado, que teníamos que salir a empezar a hacer guías, protocolos todos los días, lo que no podíamos venir y pensar teletrabajo de nuestros lugares de trabajo, no había lineales técnicas para poder trabajar. Eso también nos choqueó a nosotros, y pensamos en esto de que la salud, todos estábamos comprometidos con la salud de la población, pero nosotros no nos cuidábamos nosotros. Lo único que sí podíamos pensar, y era saludable, era luchar contra eso que sabíamos que estaba mal. Y a mí me parece que esas luchas, haciendo asambleas en la calle, en los campos, en las plazas, para que no nos acusen después
que estábamos cerrados, conspirando en una reunión, que promovíamos el contagio. Fue una forma de mostrarle a las burocracias sindicales, a los directores que estaban alineados al ministerio, que nosotros teníamos una forma de organización y que podíamos hacerlo de otra manera. A nosotros nos sirvió, porque eso fue contagio, por suerte, de militancia en todos los demás hospitales y centros de salud. Alguien veía que estaban luchando por sus equipos de protección, por las leyes de protección a las compañeras que estaban embarazadas, las compañeras que tenían diabetes, las compañeras que tenían problemas de enfermedad de morbilidad. Eso fue también como una pandemia de contagio. Todos los hospitales empezamos a construir comité mixto. Y eso fue muy interesante, porque se tuvo que hasta realizar un comité mixto en la provincia de Buenos Aires, con todos los hospitales públicos. A mí me parece que, creo que es eso a donde vos apuntabas, Julia, como ejemplo, en salud, un ejemplo chiquitito, que después nosotros pudimos ver en todos lados, que en Cava, las compañeras enfermeras se organicen en las diferentes federaciones. Eso nunca visto. Una sola vez en casi 40 años vi una movilización de 200 enfermeros hace 18 años atrás exigiendo, y cómo la burocracia pudo abortar ese movimiento, que se volvió a ver ahora en Cava, los movimientos de enfermería, que hasta hoy siguen exigiendo su ley, y que eso también hizo que los demás sectores se organicen. Por ejemplo, en mi hospital hubo un paro de la gente de limpieza de 2 días. En plena pandemia dijeron, no limpiamos más. Si no nos dan los mismos equipos que tienen los médicos y las enfermeras, no limpiamos más. Y para mí eso fue maravilloso. Y fue muy poco apoyado por los demás compañeros y compañeras. ¿Cómo los de limpieza van a parar? Los insensibles. Los antes eran los insensibles los médicos, pero los insensibles las enfermeras, y pasaron a ser los insensibles la gente de Mastranza. A mí me parece muy interesante eso, me pareció muy interesante la acumulación de experiencia. Y hay que decirlo, esto que cuenta Javier, de 1200 normas, es verdad, todos los días teníamos normas, teníamos leyes que han cambiado, y me parece muy interesante otra cosa que dijiste, Julia, esto de que llegó la reforma laboral antes que el propio gobierno la ponga. Nosotros mismos empezamos a trabajar. Hoy yo reflexionaba con mis compañeras, por ejemplo. No tenemos teléfono nosotros, yo trabajo en un servicio social. Y ni la dirección ni el ministerio nos pusieron teléfonos celulares para trabajar en la pandemia. Trabajamos con nuestros celulares que explotaron. No teníamos dispositivos, no teníamos computadora, no teníamos límite de horario para trabajar. Y a mí me parece que hoy me ayuda a mí reflexionar con mis compañeras. Todos acumulados de lucha, yo hoy lo puedo hablar con mis compañeras. ¿Se acuerdan lo que pasó hace unos meses atrás? No tuvimos esto, no tuvimos. ¿Cómo lo podemos transformar en política? También me parece interesante, para poder exigir y mejorarnos como lucha en nuestros propios trabajos. No sé si fui clara. Gracias, Vivi. Bueno, son 7:30. La idea es seguir un poco más. Por ahí, para las próximas intervenciones, respetar un poco el criterio de 2 o 3 minutos. Leo algunas cosas que están en el chat colgadas. Escribió hace un rato Eliana, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, dice: con los despidos masivos que tuvimos en el Ministerio de Agricultura, nos quedó claro que para lograr las reincorporaciones es fundamental la lucha y organización de los laburantes. Para conocer las normativas y tener abogados comprometidos complementa la lucha y es muy necesario. Y después 2 preguntas, una que hice yo y otra que hizo Pepi. La primera es: la pandemia aceleró la ley del teletrabajo. En un principio se decía que era una buena ley. Luego de la reglamentación quedó algo mucho peor. Para Javier, ¿qué queda limpio para adelante una vez terminada la pandemia? Y aprovecho que también Pepi también me hace una pregunta, así que hago un 2 por 1 lo más breve posible. Y después le doy la palabra a Julia, que también está en la pregunta de Pepi. En cuanto a la ley de teletrabajo,
desde el sector laboralista se agitó porque cuando salió la ley de teletrabajo se abrió un periodo para discutir todo el tema de la reglamentación, y lamentablemente, bueno, no se hizo como uno hubiese esperado. Por lo tanto, esto nosotros vemos que profundiza mucho más la fragmentación, que incluso Martío Pepi hablando de eso, de la fragmentación de la clase trabajadora. El teletrabajo lleva a trabajadores totalmente aislados, fuera de convenio colectivo o convenios colectivos a la baja, trabajadores que no tienen horario para prestar servicios, para prestar tareas. Así que ahí lo que vemos es fundamental la intervención ya sea de los sindicatos, de los gremios por sectores. Cuando digo sindicatos me refiero al colectivo de trabajadores, no al sindicato formal, aclaro esta cuestión. Es fundamental la lucha para que ese trabajador no quede aislado, ese trabajador y esa trabajadora no quede aislado, porque ha crecido de una forma exponencial. Según datos del INDEC, pasó previo a la pandemia, no llegaba al 2%, rondaba el 2%, y en la pandemia llegó el trabajo formal al 15% antes de la ley de teletrabajo. Así que bueno, es fundamental la intervención del colectivo de la clase trabajadora. Y en cuanto a lo de la mujer, bueno, nosotros veíamos que era, por varios motivos, fue el sector más golpeado, porque no debemos perder de vista que las mujeres llevan adelante las tareas del hogar por amplia mayoría. Por eso nos pareció, era muy buena la cuestión de que estén exceptuadas de ir a trabajar, pero cuando se levantó la excepción, y en este carnaval de normas que están vigentes actualmente, que lo fundamental que vemos de lo jurídico, hay normas que no han derogado las normas anteriores. Entonces, nosotros vemos que las mujeres dentro de la clase trabajadora están en una situación mucho más vulnerable. Por ejemplo, ahora tienen la obligación de prestar tareas en un montón de sectores, sin embargo, por ejemplo, sus hijos no tienen garantizado el día a día en la escuela. Entonces, ¿están exceptuadas o no están exceptuadas? ¿Qué tiene más vigencia? ¿Un DNU, un decreto de necesidad de urgencia nacional, o una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está diciendo que vayas a trabajar? Una vez más, es fundamental el colectivo, ¿no? Yo puedo contar la experiencia particular, por ejemplo, de la planta de PepsiCo, donde citando las leyes estaban convocando a las trabajadoras, y nosotros en esos casos puntuales nos opusimos legalmente en el intercambio telegráfico, y de alguna forma lo logramos, pero son victorias individuales, y de lo que se trata que la victoria sea colectiva. No sé si Julia, también ahí te daba la pregunta a vos. ¿Querés agregar algo? No, básicamente me parece que planteaste como las grandes líneas, digamos, de la situación de la mujer trabajadora. Lo que sí me parece importante como recuperar para poder pensar cómo desarrollar fuerza, cómo ir desarrollando acciones y demás, es esto que yo planteaba al principio, tal vez como pensarlo de la masa de trabajo social que está volcada al cuidado y a la reproducción, esto de, bueno, cómo está, es predominantemente, está muy feminizada, es predominantemente femenina, y entonces cómo también desde ahí poder pensar en esto de no solo la situación de la mujer en tanto trabajadora, sino también en general cómo poder pensar el modo en que gestionamos, digamos, cómo poder pensar cómo gestionar las tareas de cuidado y de reproducción desde una perspectiva de clase, que implica a la mujer, que la pone en el centro como digamos, depositaria histórica de esas tareas, digamos, como esas tareas, sobre esas tareas se ha estructurado, digamos, históricamente la opresión, pero también pensando desde una perspectiva de esto,
un proyecto, una proyección de la clase trabajadora y de cómo gestionaríamos nuestros cuidados y nuestra reproducción. Entonces, porque ahí me parece que también hay mucho hilo para cortar, mucho debate, mucho planteo, mucha producción, que están haciendo un montón de movimientos que exceden, digamos, la cuestión del trabajo asalariado, la figura o la relación del trabajo asalariado, pero que juntan tareas, que están volcados a los mismos procesos y a las mismas tareas. Entonces, me parece que esa es como otra vuelta de tuerca para darle. Bueno, gracias. Vamos, ahí Toti pidió la palabra. Ahí las compañeras de Patagonia estaban sugiriendo que hable una compañera que estuvo en los procesos de lucha de salud en el sur, y lo que queríamos decir es: cerramos las intervenciones para respetar un poco los horarios que habíamos pautado, y les pedimos a las compañeras que van a intervenir de ahora en adelante, que sería Toti, y no sé si va a hablar la compañera del sur, que hagan síntesis y pueden hacer una intervención corta de 3 minutos. Toti, ¿querés intervenir? Dale, gracias. Sí, dos cositas buenas noches. En concreto, muchísimo para decir, gracias por el espacio y por la invitación, pero dos cosas que quería como reforzar un poco, que lo fueron mencionando y que lo trajo bastante Juli. Por un lado, respecto de todo lo que tiene que ver con salud y seguridad laboral, me parece que hay un tema que hay que seguir dándole bastante rosca, que tiene que ver con todo lo que hace a la salud mental, pensándolo desde una concepción de salud integral, pero creo que en la pandemia se vio bastante, y cómo se vincula eso también con las construcciones sociales en relación a las distintas identidades de género, cómo queda mucho más estigmatizado cuando se sufren las compañeras mujeres, como muchas veces es tabú para que lo expliciten los compañeros varones cuando lo están atravesando, y cómo también para nosotros muchas veces es muy difícil acceder a licencias o cuestiones de cuidado vinculadas a estos temas, cuando por lo general estamos en situaciones de mayor fragilidad y precarización laboral. Ni hablar cuando eso también se entronca con mayores disciplinamientos, hostigamientos, y la vinculación que tiene eso también con mayores condiciones para padecer adentro del ámbito laboral también distintas violencias machistas, abusos, acosos, etc. Eso por un lado. Y por otro, con esto que traía Juli, que también lo mencionó Vivi, a mí me parece que fue muy interesante el ejercicio que nos dimos en relación a, por una cuestión defensiva, tener que salir a construir en muchos casos nuestros propios protocolos de cuidado, el tema de la provisión de los equipos de protección personal y demás, no porque es interesante suplir la responsabilidad de la patronal, pero sí me parece que en esto de buscar reivindicaciones comunes, que rompan la fragmentación interna que a veces se intenta imponer en los equipos, hubo un proceso de revalidación de los saberes concretos de nosotros como laburantes, y me parece que algo de eso ahí está la clave también, como para buscar, bueno, cuáles son esos aspectos en los cuales nos podemos encontrar de manera colectiva, aportar los saberes que tenemos como laburantes, y por qué no disputar quién tiene efectivamente el control del propio proceso de trabajo, como para tomar esto no solo en contextos tan a la defensiva, sino también un salto de aprendizaje para seguir habilitando y habitando ese ejercicio en otras cuestiones de acá más, y no solo en un contexto de pandemia. Bueno, espero haber hecho en 3 minutitos. Gracias. Gracias, Toti. Bueno, también se anotaron para intervenir Matías y Marcela levantó la mano. Bueno, nada, volver a repetir el criterio de intervenciones cortas. La idea es cerrar a las 8. Así que bueno, Matías, no sé si querés intervenir. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Cómo va, compas? Bueno, nada, agradecer en primer lugar el encuentro, más que necesario. Lo hago breve, después estoy dando de comer a la beba y detona en cualquier momento. No, por ahí agregar simplemente, me pareció súper interesante todo, la verdad me voy con muchas ideas como para seguir pensando. Agregar una situación
particular que la otra vez charlamos en la fábrica de Just con los compañeros, tanto el compañero Hugo y yo, que es, y se podrá trabajar más adelante seguro, es como nos han precarizado la vida con trabajos en negro, digamos, si bien ahora se lo denomina informal o de otra manera. Yo laburo en negro repartiendo, perdón, en la calle, y Hugo también, y hay toda una, bueno, lo que le pasó a los compañeros de Just, ¿no? Grandes empresas que empiezan a terciarizar, empiezan, no, ya lo vienen haciendo hace un montón, pero esto de la terciarización del trabajo y el laburo en negro que nos quita un montón de derechos y de posibilidades. Recién la compañera hablaba de las licencias, de un montón de cosas que ni existen como posibilidad. Era agregar eso como, nada, como un llamador que conocemos todas y todos los que estamos acá, pero que me parece que va siendo, no tengo los datos, no tengo idea en qué porcentaje de nuestra clase en el país hoy en día está en negro, seguro es muy alto, y me parece que es una situación a trabajar en términos políticos. Nada más, gracias. Gracias, Matías. La beba te ayudó a ser sintético, me parece. Marcela. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar, bueno, darle las gracias por haberme invitado a este espacio. Yo, para contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia, nosotros estuvimos en la lucha en la provincia del Neuquén, fuimos los elefantes de salud, y bueno, la verdad es que para nosotros fue muy importante el poder aunarnos entre nosotros como trabajadores autoconvocados. Tuvimos que luchar no solamente contra el gobierno de la provincia del Neuquén, sino contra las instituciones gremiales. Un gremio que la verdad que nos abandonó, digamos, en el camino, nos dejó en el camino, y en vez de luchar por los trabajadores, se volvió como una gran piedra. Y bueno, eso fue como para nosotros fue terrible, digamos, un golpe bastante duro, cuando uno por lo general entiende que los gremios son los que tienen que defendernos. Pero bueno, nos sirvió un montón, nos sirvió para unirnos las bases, esto que escuchamos en varias oportunidades. Pudimos juntarnos, armarnos, rearmarnos, por medio de asambleas, y sostuvimos los cortes de ruta, que fue como histórico, como nunca antes se había visto, por lo menos en la provincia, y pudimos sostenerlo también gracias a esto de aliarnos de alguna manera con la gente común, con la gente que nos acompaña todo el tiempo, con nuestros propios pacientes, con la gente que asiste a los hospitales públicos, y empezamos a unir las luchas con compañeros, con el pueblo mapuche, que acompañó y sostuvo con nosotros la lucha, y con la gente de los barrios, ¿no? Con la comunidad en sí, que fue lo que nos acompañó y nos ayudó. Eso nos ayudó a mirar las cosas de otra manera, a poder rearmarnos, y además reorganizar nuestra tarea, ¿no? A poder empezar a pensar en hacer juntas internas, de empezar a movilizarnos como, digamos, si bien seguimos perteneciendo al gremio, pero poder empezar a ponerle un parate a algunas cosas que ya sabíamos que, digamos, que se empieza a valorizar nuestra necesidad o nuestra palabra de alguna manera. Así que, bueno, eso, llevamos 20 y pico de días arriba de la ruta, que dejamos todo lo que pudimos, pero bueno, yo creo que eso nos sirvió para justamente volver a retomar las bases, ¿no? Para empezar a trabajar desde los que estamos abajo.
Así que bueno, esa fue nuestra experiencia. Y la verdad es que lo pudimos sostener gracias a eso, a la alianza con la gente del pueblo. Así que eso, como experiencia. Gracias, Marcela. Bueno, hay un aporte también que hace la compañera Elena de Salta, que dice: yo creo que en algunos lugares aceleró y ayudó a generar mayor conciencia de los derechos laborales, pero en localidades pequeñas se notó aún más la miseria, donde ningún sindicato ni la gente, por medio de los contagios, se atrevieron a salir a las calles. En la provincia de Catamarca, por ejemplo, se notó la impunidad absoluta de las autoridades, mandando a la gente sin protección alguna a trabajar. La Rioja, Aymogasta, donde los empleados en negro quedaron en la calle, volviendo a pie a sus provincias respectivas, cruzando cerros, arriesgando sus vidas, de lo que reniego la total impunidad de esas patronales. Hasta el día de hoy no se hizo nada, en los pueblos pequeños no hay controles de nada, ni sindicatos que puedan defender. ¿Cómo se hacen esos casos? Bueno, Domingo Garro dice: bienvenido por esta actividad. Tema como sugerencia para abordar es el monotributismo, trabajos informales, planes sociales y trabajo legal, tercerizados. ¿Y qué estrategia podemos hacer frente a las burocracias sindicales? Y ahí Grillo pide la palabra. Grillo, si querés intervenir. Vuelvo a repetir que cerramos a las 8 y hagamos intervenciones de 2 o 3 minutos. Gracias. Buenas noches. Prometo que no va a ser más de eso. Bueno, yo soy trabajador de barrios privados, de country, está también un compañero que también es delegado, y la pandemia lo que mostró también es una oportunidad para el ajuste, al menos en nuestro sector, donde vimos cómo avanzaron las empresas tercerizadas y el sindicato. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha, Pep. ¿Se escucha, Grillo? Bueno, perdón porque sentía una voz abajo. Decía que cuando nosotros le llevamos al sindicato la cuestión de las tercerizadas en porterías, en trabajos que hacía mantenimiento, el sindicato lo que decía, lo que dice siempre: no son momentos para reclamar, y esto está pasando en todos lados. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo countries se acogían al ATP, y con la guita que se ahorraban arreglaban la cancha de fútbol, de golf y todas esas obscenidades. Me parece que sí, es importante conocer otras experiencias, y está claro que tenemos como clase trabajadora la necesidad de ir articulando, y en la medida que vayamos conociendo otras experiencias sirve de mucho. Aun cuando esta compañera aquí en Salta decía que estando alejado de todo, hay mucho más alcance sobre las empresas. Pero bueno, celebro este encuentro y vamos por muchos más. Ahí nomás. Bueno, gracias, Grillo. Ahí se anotó también Carlos. Vuelvo a repetir. Bueno, dos minutos. Bueno, primero saludar y agradecer a Javier y Julia,
y saludar a los compañeros que contaron sus experiencias, Luis, José, Marcela. No, para 2 minutos, reafirmar el concepto de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Porque hoy escuché al presidente y como que un poco están diciendo, bueno, ya arrancamos la post-pandemia. Y en realidad, en los lugares de trabajo, hace rato que están obligando a volver y que la situación sigue estando complicada. Hay el caso, por ejemplo, de metalúrgico, donde yo trabajaba antes, por ejemplo, hicieron volver a compañeros que estaban dispensados, y por ejemplo ahora tenemos compañeros que están vacunados, teniendo las 2 vacunas, porque tenían problemas cardíacos, u otro tipo de comorbilidades, y se está complicando. Y el otro tema es el tema de los docentes. Por ejemplo, el caso que conozco más, que es acá en Provincia de Buenos Aires, que es la vuelta a clases y los nuevos protocolos, que son casi imposibles de cumplir, pero aparte que generan otros problemas como la sobrecarga laboral y otros problemas que tienen que ver con, alguien habló de la salud mental, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, el protocolo dice doble o triple barbijo. Yo invito a cualquier funcionario a dar clases con doble o triple barbijo. O sea, a los 3 días no tiene más voz. Después tenemos, acá por ejemplo, acá en La Matanza tenemos aulas de 40, 50 pibes en secundaria. Entonces te dicen protocolo 1,50 m, después te lo dicen, no, pero 0,90, no hay posibilidades. Y eso, entonces, de hecho, sigue funcionando la precarización laboral porque te obligan a trabajar con algunas burbujas y con teletrabajo. Entonces te duplican la carga laboral. Entonces, lo que estamos viviendo es una precarización de la vida, del trabajo, y bueno, y eso también recae fundamentalmente sobre las compañeras mujeres. Bueno, eso digo, que me parece que es una pelea en curso, que no nos tenemos que comer el discurso de que ya terminó la pandemia y que la lucha por la salud sigue siendo una lucha a dar cotidianamente en cada lugar de trabajo y colectivamente, porque los sindicatos, en el caso del SUTEBA Matanza, que hoy cumple 35, el SUTEBA provincial hoy cumple 35 años el SUTEBA, y es una agencia de gobierno directamente, o sea, ayuda y aprieta a los docentes para decir que hay que aceptar que no queremos trabajar, más o menos, porque directamente es una agencia gubernamental. Listo. Gracias, Carlos. Bueno, siendo 8 menos 5, cerrar la actividad, la verdad, decir que para nosotros fue una actividad muy buena, no solo por las intervenciones, sino por la cantidad de compañeras y compañeros conectados, que se sostuvo casi todo el encuentro, éramos más de 50 compañeros y compañeras de todo el país, que bueno, nos trajeron su experiencia, sus testimonios, y bueno, recordarles que de acá a un mes nos vamos a volver a juntar con otro eje nuevo para seguir debatiendo. Seguramente faltando unos días estemos mandando la información y la convocatoria. Y bueno, decir eso, que estuvo muy buena la actividad y que los que estamos acá, si podemos compartir a otros compañeros y compañeras para la próxima, sería muy bueno. Acá sigue el chat funcionando y corriendo y haciendo aportes. Así que bueno, nada más que decir, agradecido de este encuentro de hoy y vernos para la próxima de acá un mes. Bravo, muy bien. Bueno. Merecemos un aplauso todos. Abrazos.
Abrazo, compas, gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias.